Bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Aquí estamos otra vez, otro martes más, antes de vacaciones. Y bueno, aquí nos acompaña. Hola, buenas tardes, mi nombre es Betsabe. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo. Buenas tardes, mi nombre es Octavio. Bienvenidos nuevamente al café. Gracias por escucharnos. ¿No te escuchas? ¿Qué es? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio. Pues bienvenidos nuevamente y gracias por escucharnos. A los que ya son de cada martes y los que hoy nos acompañan por primera vez, pues también un honor estar aquí en la mesa con mis compañeros y también con el público que está desde allá participando. Bueno, el público que ya está de vacaciones. Todavía no, Ya casi. no. Muy bien, Pero aquí están escuchando el café. Doctor Gerardo les saluda y ahora iniciamos, sí, porque luego no me presento yo. Y ya iniciamos seguimos con el mes de la psicosomática y ahora toca el tema de la enfermedad de Parkinson, también con la obra de Chiozza, pues sí, los psicosomáticos, así que iniciamos. Vamos a comenzar con una introducción un poquito de medicina, de qué es la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurológica donde se dañan las células donde se forma la dopamina. La dopamina es una sustancia, un neurotransmisor que entre otras cosas nos ayuda a controlar el tono muscular y los movimientos, pero solamente es una de sus funciones. En este caso, en el caso de la enfermedad de Parkinson, lo que pasa es que se van muriendo estas células, algo similar a lo que pasaría, por ejemplo, en un paciente diabético que ya no va a producir insulina. En la teoría médica se dice pues que lo que pasa es que se destruyen estas células y falta dopamina. Entonces al paciente se le tiene que dar como un suplemento de dopamina. Pero otra de las características que tiene la enfermedad de Parkinson es que va volviendo a la gente como un poco lenta en tanto a los movimientos y también un poco en el conocimiento. Tienen un poquito de regresión, pueden empezar como a olvidar todo lo que habían aprendido. Van a tener ciertas características, por ejemplo, un movimiento en las manos que le llaman como de cuentamonedas, porque pareciera como si estuvieran moviendo moneda por moneda o como si estuvieran echando un volado. También tiene una marcha muy especial, una forma de caminar algo típica, como con pasos muy cortitos pero muy rápidos y con el cuerpo inclinado un poco hacia adelante, un poco encorvado. Entonces esta marcha se le llama festinante. También otra característica es que tiene temblor en reposo. Aunque el paciente no esté haciendo ningún esfuerzo, va a empezar como a temblar y va a empezar como a brincarle la mano, alguna parte del cuerpo, y es así como se empieza a notar el cambio en el paciente. Generalmente comienza esto después de los 50 años, aunque también hay casos donde se da en adultos jóvenes y se le asocia a esto que es hereditario. Hay muchas teorías también en medicina que dice que puede ser por toxinas, que puede ser por pesticidas, que puede ser por exposición a ciertos materiales que van dañando estas células. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a abordar desde el psicoanálisis. Chiozza se fija en estas características de la enfermedad, que fue primero descrita por James Parkinson. Le llamaba él parálisis agitante, porque era como una contradicción, el mismo nombre, porque el paciente se paraliza, pero al mismo tiempo se está agitando. Entonces Chiozza comienza a decir por aquí que pareciera que el paciente como que se contradice o como que tiene un conflicto que choca. Como ya habíamos visto en los temas anteriores, también hay algo aquí, dos ideas que se contraponen. Por un lado pareciera como que quisiera actuar rápidamente y por otro como que se quiere contener. Sí, a lo mejor podríamos pensar en pacientes o en personas que eran muy autosuficientes y autoeficientes, ¿no? Que son tan rápidos para ejecutar todas las actividades y que en base precisamente a esta eficiencia necesitan dar respuesta rápida, y pareciera que de pronto, conforme van habiendo el deterioro, sus respuestas efectivamente van aumentando, van siendo rápidas, pero ya no las controlan a nivel físico, obviamente. Porque también otra característica que tienen, por ejemplo, es que comienzan a tener mucha ansiedad, y cuando hay mayor ansiedad o estrés, los movimientos comienzan a ser más rápidos, se agravan, aunque después disminuyen, y también presentan cierto grado de temor. Curiosamente comienzan a sentir miedo. Bueno, ayudando un poquito al preámbulo de este tema del estudio del Parkinson, no sé si vayamos a ver algún caso en concreto.
Sí, tenemos por aquí uno, si gustan lo podemos ver en la segunda mitad. Sí, lo vemos en la segunda mitad. Ahorita estaré explicando esto porque ya dice algunos conceptos en lo que ahorita explicaba que van a ser importantes, ¿no? También Domingo, al poner esta parte en la quechosa, dice una parálisis de movimiento también, o que incluye esto. Hay algunos artículos que lo mencionan así, un trastorno del movimiento, y a mí se me hace muy interesante ese concepto, ¿no? Esa conceptualización de un trastorno del movimiento, porque bien no te está diciendo o que va a parar ese movimiento o lo va a aumentar, y vete adelante ya diciendo algunos de los factores que pueden atraernos un movimiento, ¿no? El estar, a lo mejor ahorita manejaremos varios conceptos, el estar alerta, el estar, no sé, al tanto, el tener miedo, qué tipos de miedo puede haber, ¿no? Y sabemos que desde aquí, haciéndolo un poquito más mundano, cuando tienes miedo, pues es dos de las cosas que pasan, ¿no? O te paralizas de miedo o te pones a temblar. Entonces, curiosamente, es dos de los factores más determinantes del Parkinson, y pues de aquí también me gustaba, Domingo, que maneja en la publicidad, que no hay como distinción, ¿no? De incluso personas famosas, al mismo Juan Pablo II, también lo atacó a Michael J. Fox de Volver al Futuro también, y él también de una manera muy joven, ¿no? Podríamos decir, a lo mejor al Papa ya un poco más centrado en edad, pero aquí vienen varios puntos determinantes que tenemos que explicar para que se vaya comprendiendo, porque si algo vuelve a resurgir, como lo hemos hecho en este ciclo del lenguaje del cuerpo psicosomático, pues es esto, que la medicina nos da mucha sintomatología, bastante de dónde ir, y tal vez a bases neuronales, bases químicas, biológicas y demás, pero sin embargo no nos marca una concretud en decir es por esto, ¿no? Y como que este es el punto en el que ya no hay vuelta atrás. Más bien te va a decir los síntomas, así como yo ahorita Domingo mencionaba algunos, de pasa esto, pasa lo otro, el contamonedas y demás, pero no te dicen a ciencia cierta qué es lo que sucedió, ¿no? O por qué. Entonces aquí es donde otra vez, aclarando esto para el público que nos escucha, al que ya conoce el psicoanálisis y al que no, pues saber que es otra visión, y que de alguna manera pues tratamos de dar claridad a esto que la medicina podría dejar un tanto olvidado, ¿no? Menciona también los estudios de Chosa, que la clave de inervación, recordamos que la clave de inervación es algo así como la zona erógena, la que quedó sobreestimulada, en este caso sería el tono muscular y también las células dopaminérgicas. Entonces el tono muscular nos ayuda a estar como en alerta, a estar preparados para que en un momento determinado podamos realizar una acción. Si se va a caer algún vaso o algo así, podemos estirarnos de repente. Podemos estirarnos de repente para alcanzar el vaso y que no se caiga. Entonces digamos que el tono muscular nos ayuda a estar alerta. Lo que dice él es que en lugar de la persona estar alerta, va a estar en alarma, como si fuera a estar buscando un arma, una lucha, pero que de repente lo agarra, dice mal parado, lo agarra como de imprevisto, y entonces no sabe qué hacer, se queda paralizado y se queda temblando. Dice también que son personas que tienden a arriesgarse mucho y que quieren resolver todo de un solo golpe o como de un solo tiro, y por eso pareciera como ese salto de sus manos, de su cuerpo, y estar como titubeando, ¿no? Como si quisieran correr pero a la vez quedarse quietos. Es otro de los puntos, ¿no? Ahorita que decías que te agarra mal parado o algo así, cuando estás en posición de defensa, y que a veces se puede decir eso, ¿no? Pues es que me agarró, así como dices, de sorpresa, y se usa ese término, mal parado, es otro de los puntos del Parkinson, que también en la posición erguida es la que afecta, ¿no? Y después ya se empieza a ver como esta jorobación, no sé si es así el término que podríamos usar, pero empieza a no solo el movimiento, sino a la misma imagen de la persona. Entonces aquí es otro de los puntos, y otro de los, ahorita que pone esto de alarma o de la alerta, pues también viendo un poco los vocablos de esto, el estar alerta, ¿no? El estar como preparado y el estar en alarma, y también, y que hace mención en conceptualización de los brazos, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuál es el arma primordial que tienes en un punto? Pues son tus brazos, cuando no tienes como todavía a qué recurrir, a lo mejor a un arma anexa, ¿no? No sé, un palo, con lo que sea, una navaja, pues la primera arma que vas a tener van a ser tus brazos. Entonces de ahí viene el término como de estar en alarma o estar en alerta, pues tiene que ver mucho en todo esto de la etimología, ¿no? De la palabra. Sí, que a mí me da la impresión que no solamente esta inclinación tiene que ver con este movimiento, ¿no? Sino que me parece que es como más un efecto de equilibrio. Me voy inclinando justamente para mantener el equilibrio, porque como el movimiento es constante,
vaya, al dar el paso me siento inseguro y volvemos al miedo, ¿no? O sea, como que todo se comienza a tornar en base a no soy eficaz, no puedo mantener el control ya ni sobre mi cuerpo, ¿no? Y se me ocurre que quizás dentro de todo lo que ellos vivían, una persona con Parkinson de pronto puede ser esta persona que siempre quiere tener el control, ¿no? Y llega a un punto donde su cuerpo se sale del control, ya como manifestando esta rebeldía, quizás, por ponerle una palabra. A mí se me ocurría también, aunque no lo menciona Choza, que de alguna manera estos pacientes tratan como de detener el tiempo. También otra característica del Parkinson es lo que le llaman facies de máscara, una cara inexpresiva, caminar lento, como si tratara de detener el tiempo y recordar tal vez el tiempo en el que podía lograr todo lo que se proponía, de tener grandes metas. Lo que mencionaba en la publicidad de que había personajes famosos, por ejemplo el caso de Michael J. Fox, que en su momento hace la película de Volver al Futuro, casualmente tiene que ver algo con Volver al Tiempo, y es la película que lo hace más famoso. Después de esa película hace otras y ya no le va tan bien. Está por ejemplo Mohamed Ali, le llamaban también Casus Clay, nada más que después cambia de nombre. Justamente cuando está en la cima es cuando empieza ya con problemas de Parkinson, porque se da cuenta de que tal vez ya no iba a seguir luchando igual que antes, ya no podía con esa responsabilidad, y entonces también viene como ese miedo a fallar, pero también como un intento a detener el envejecimiento. Ponemos por ejemplo ahora el caso del Papa Juan Pablo II, que lo conocían como el Papa Viajero. Llega el momento en que ya no podía viajar, pero como si quisiera detener el tiempo para poder seguir viajando y cumplir con su legado. Y de pronto no parecería más una excusa para no decir, no es, vaya, de forma consciente no lo dejo, ¿sí? No digo ya no puedo y mi cuerpo se enferma, tiene estos síntomas y entonces ya tengo el pretexto para decir es mi cuerpo el que no puede. Pues a fin de cuentas claro que es una excusa, porque aquí se están enfrentando el inconsciente contra el consciente. Entonces el consciente de alguna manera pudiese ser que dice, bueno, es que pasan muchas cosas, ¿no? A la mediana edad, y aquí lo menciona ya, bueno, lo mencionaba ya Domingo, apoyado también en los textos, que dice, bueno, a partir de los 50 es como la edad más común, ¿no? Médicamente también en la que se empieza a diagnosticar esta enfermedad. ¿Y qué pasa a esta edad, no? Es como cuando estás en la cumbre, a lo mejor, de todas tus capacidades, y a partir de ese momento va a empezar el declive, y empieza, ya sea en todos estos casos que pone 3, y muy buenos, por cierto, pues de alguna manera con diferencias, ¿no? Entre uno a lo mejor que nada más es la actuación, el otro que está a cargo de una iglesia en el mundo, el otro que está en la cima del boxeo. Cada uno tiene su responsabilidad y todos se están acercando a esta edad en la que ya van a ir en declive sus capacidades. Y si nos fijamos, sus capacidades pues no solo son a lo mejor de función mental, sino sus capacidades tienen que ver completamente con su motricidad, pues la actuación, ¿no? Si ponemos ese ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Todo el rato estar gesticulando, haciendo movimientos y demás, y curiosamente, ¿qué es lo que va a hacer? Lo contrario, ¿no? Ya mencionaba ahorita esa rigidez facial y demás, en el cuerpo también, el ya no controlar tus movimientos. ¿Qué pasa con Mohamed Ali? Pues también depende completamente de la capacidad motriz, e incluso en el texto de Choza menciona esto, lo que va a ser lo contrario un jugador de ajedrez a un boxeador. Dice, el boxeador va a ir como por una repetición en la que es ya lo que aprendió, y de una manera un poco inerte aparece el movimiento, ¿no? El jab, el uppercut y así, movimientos de defensa y de ataque, pero que ya están grabados, ¿no? Entonces, de alguna manera depende completamente de su cuerpo. Y cuando ya llegas a la mediana edad, 50 años en adelante, empieza tu cuerpo ya a decirte, bueno, esto ya no lo puedes hacer, esto tampoco, y a lo mejor te empiezas a dar cuenta a manera consciente, pero de todas maneras hay una parte en la que se resiste, en la que dices, no, se suena mucho eso que a lo mejor se compran una motocicleta o algo así, ¿no? Casos como a lo mejor un poco extremos, pero que los vemos que suceden, que están en esa edad y a lo mejor empiezan a usar ropa de joven y demás. Es como un mecanismo de alguna manera a tratar de no aceptar su realidad. Entonces pasa todo esto. ¿Y qué pasa con el Parkinson? Ya no es un mecanismo que estén a lo mejor cambiando de vestimenta, o a lo mejor que estén, no sé, haciendo actividades que no son propias a su edad,
o aunque eso es muy relativo, sino que es el mismo cuerpo el que se está negando, ¿no? Y de alguna manera ahí sí, yo coincidiría con esto, un pretexto, pero un pretexto inconsciente, en el que dice, bueno, si mi cuerpo es el que se va a resistir, pues ya no hay como problema a decirlo en la sociedad de, yo quisiera estar a lo mejor en la cima del boxeo, yo quisiera seguir en la cima de la religión, yo quisiera seguir en la cima de la actuación, pero sin embargo es mi cuerpo. Entonces, pues aquí es donde entra la pelea del inconsciente contra el consciente. Porque fíjate, también es una no aceptación, digamos, a nivel consciente de la impotencia, pues a fin de cuentas es no aceptar la castración así en general, porque igual estos tres personajes podían tener el espíritu joven, pero pues ya el cuerpo ya no da para más. Entonces es como querer continuar, digamos, la voluntad o el yo, pues consciente dice sí continuar, y el inconsciente dice que pues no, ya no se puede. Entonces ahí se queda atrapada ahí la pulsión, pues en el músculo, pues en la actividad, y es como un sí pero no, un sí y no constante, y que se pasa directamente al cuerpo y ya lo afecta como buena enfermedad psicosomática que es, ¿no? Pues aceptar la castración o no aceptarla, pues. Entonces, en este caso podríamos decir que la pulsión es demasiado intensa, porque si bien todos nos manejamos con pulsiones, en este caso la pulsión es tan fuerte que se desborda. Claro. Mencionan varias características ahí, ¿no? Y ya ahorita Domingo también las mencionaba un poco, el decir cómo son las personas que de alguna manera son propensas a tener el Parkinson. Y ya mencionaba un poco esto, ahorita hablas de una pulsión así como exacerbada, y es precisamente lo que sucede con estas personas, son de un carácter a lo mejor impulsivo, son de un carácter también controlador, y un carácter que ahorita ya mencionaban, el tratar de tener todo bajo control, y yo lo puedo hacer todo y no dependo de nadie más, y una relación muy pues abismal entre fracaso y éxito. Aquí no hay como posibilidad al fracaso, entonces todo lo que depende es el éxito. Aquí, bueno, ahorita haciendo un poco de retroceso, mencionaba un ejemplo de Chiosa en el que dice, tienes como una tarea principal, ¿no? Voy a tratar de parafrasearlo de la mejor manera, y dice que es trasladar, por decir, una taza, no sé, de café de un lado a otro, y a lo mejor nada más vas a trasladar la taza sin prepararla, ¿no? Es como te concentras y está tu deseo de trasladarte de un lugar a otro, esa taza en la que vas a preparar tu café. Y después viene esta taza en la que ya está el café, entonces ya hay como el miedo a derramarse, y aquí entra ahora sí el término de miedo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y dice, bueno, hay dos como vertientes, entre que traslades la taza y no pase nada, o que la traslades y la derrames, ¿no? O ya se te caiga, o qué sé yo. Y luego viene un tercer caso en el que dice, y está el de su inconsciente, que quieres derramarlo, ¿no? A lo mejor por este como principio en el que entra más destrucción y demás. Entonces viene en esta parte ya el inconsciente, en la que dice como derrámalo, así como que a lo mejor quiere sentir dolor, a lo mejor un tanto pues ya diferente a lo que sería la conciencia de, bueno, no quiero como que ni siquiera mancharme, ¿no? Entonces es aquí como un ejemplo muy claro de lo que sería el consciente contra el inconsciente, ¿no? El inconsciente muy difícil de comprender, y como que diríamos, bueno, ¿quién quisiera derramarse el café a sí mismo o tirar el café, ¿no? Pero sin embargo el inconsciente sabemos que trabaja diferente, entonces para él tiene otros incluso significantes, la misma taza y demás, entonces ya es muy como objetivo, y aquí entra esto de como la pelea que va a tener entre el inconsciente y consciente. Porque también pudiera ser eso, que la persona no se puede detener, pues a fin de cuentas, o puede ser que no, que quiera detenerse y no pueda, o que no pueda detenerse y quiera, pues, o en cada caso va a ser diferente, pero es una impotencia o de detenerse o de seguir, ¿no? Así como que hay que ver ahí el caso, porque también, digamos, el que sea muy marcado, pues, de que, bueno, en estos tres casos que dicen, que las personas fueron muy exitosas en su momento y tuvieron un gran éxito, y es como que si lo quisieran alargar, ¿no? Toda esa juventud plena y exitosa total, y al ver que se deteriora el cuerpo, pues porque es obvio que el tiempo no perdona, pues es como querer detenerlo, pero ahí es donde se juega el consciente y el inconsciente, y es cuando ya viene la enfermedad como tal, ¿no? Pero también parece que da oportunidad a una regresión. Porque, por ejemplo, yo conozco varios casos, sobre todo en el sexo masculino, donde fueron muy separados de la familia, totalmente distantes y todas, o sea, alejados. Y sin embargo, a partir de que se enferman, regresan inclusive a tener mejor relación con la madre, mejor relación en casa, porque por la enfermedad. Mientras estaban sanos andaban dispersos, se distanciaban. Pero a partir de que se enferman empiezan a regresar al seno materno o al seno familiar, y se
traslapa hasta la madre. Pero se detienen, fíjate, detienen su actividad, no sé, alocada o muy exitosa, y ya hay algo que no se pueden detener ellos solos, digamos, hasta aquí ya llego y ya mejor hago otra cosa, ¿no? Ya me ubico en la década que ya estoy, o los años que ya estoy, y ya tengo que hacer otra cosa y no cambian, pues. Puede ser. A mí se me ocurren dos cosas. Primero, que tal vez el encorvarse es porque saben que en cierta manera ya van en picada. Uh-huh. Y por otro lado, haciendo como un giro lingüístico, Parkinson se parece como a Parkinson, como zona de estacionamiento, como si se estacionara en alguna parte de su vida, o incluso que la libido o la pulsión se estacionara en el músculo, en este caso. Y aquí menciona también eso, el tono muscular, ¿no? Y aquí tenía que ver, a lo mejor, retomando el ejemplo de trasladar y que tienes como una acción en concreto, pues viene que depende el tono muscular en este caso para la acción que vayas a hacer. Entonces, tú sabes que a lo mejor, no sé, para subir una escalera tienes que tener como un estado de alerta, aquí lo mencionaba asemejando el término, un estado de alerta en concreto, ¿no? Subes las escaleras y ya sabes cómo hacerlo. Y es diferente a lo mejor si, no sé, al subir las escaleras pues empieza a temblar, ¿no? Cambia completamente tu estado. Entonces aquí mencionando como el Parkinson, pues otra de las características básicas era esto, o el detenerte, como decía el doc ahorita, el detenerte, y más que una regresión eso, ¿no? Como anular un poco tu etapa y decir, bueno, regreso a la casa o así, porque a lo mejor ahorita lo que dice Beth, parece que ya están más apegados a la familia cuando tienen la enfermedad, pues sí, pero porque están anulando su parte de éxito. Ya dependen. Dependen, exactamente. Y entonces viene esto, lo que yo mencionaba, la diferencia abismal, o que ellos así consideran, entre el éxito y el fracaso. Y para ellos, ahí menciona mucho el texto y hace referencia a esto, en que lo que importa no es la acción o lo que hayas hecho, como decía la obra, ¿no? Para muchos, a lo mejor, artistas y demás dicen, bueno, y no tuve igual aceptación que yo quisiera el público, pero mira qué buena obra hice, ¿no? Y sin embargo, para ellos no importa la obra, no importa el camino que haya recorrido, importa el como aplauso, importa el reconocimiento. Entonces aquí, pues no les queda de otra. Si a lo mejor mencionáramos como en las etapas de la vida, ese bloque de años es precisamente el éxito, o ese bloque es el reconocimiento, pues lo anulan de alguna manera y se quedan ahí, ¿no? Y ahora sí empiezan otros de estos como síntomas, entre que o va a estar temblando, o a lo mejor se va a estar encorvando, o a lo mejor, o todo a la vez, pero a la vez es como si estuviera ahí pausado, ¿no? Una imagen que tú pausas a lo mejor en la televisión, o cuando se va la señal o algo así, y pareciera que la imagen tiembla, como si quisiera avanzar, pero no. Entonces es como asemejando esto al Parkinson. Sí está pausado, pero si te fijas, por ejemplo, en el caso de este actor, qué mejor forma de decir, bueno, no es que mis películas ya no funcionen, en realidad es que es el Parkinson el que me retira. O sea, de alguna manera eso le resta al decir que no es eficaz, ¿sí? Porque pues en esta película fue muy bueno y pegaron bastante, pero después ya no. Y qué mejor manera de retirarse, ¿no? Sí. Y no se retira como fracasado, se retira como un enfermo. Sí, ok. Bueno, nos manda saludos Gloria. Saludos. Blanca. Saludos. Dan Rey dice de que se puede detener y si se puede detectar a tiempo. ¿Sí se puede detener? Yo creo que no pudiera curarlo tal cual una terapia psicoanalítica, pero tal vez sí pudiera enlentecer el avance, pues. No, con medicamentos, ¿no? Hay medicamentos, sí, para, digamos que ¿cómo le dice? Alarga el tiempo de deterioro. O hay un chip, hoy en día hay un chip que te ponen en Estados Unidos para que las conexiones neuronales sean eficaces y entonces ya no avanza, se quita la enfermedad. Allá? No sé si aquí en México yo ya lo estén conocí una persona poniendo. que tenía Parkinson y sí la conocí en su avance, y después estuvo primero medicado y después su hijo sí lo llevó a Estados Unidos. No sé si fuera precisamente por este chip, ya no supe más del caso, pero sí ya lo llegué a ver meses después y se veía bastante controlado, al menos ya sin todo temblar ni nada, ¿no? Sí, se evita, ya no a nivel médico sí, como hay estos pues microreceptores y además también pues la medicina que te pueden dar para controlar. Sin embargo, también ahorita la pregunta a lo mejor de Daniel, creo, Dan Rey, estaría enfocado sí con la terapia, ¿no? Pues de alguna manera sí, podría alentarlo, como dice Domingo, y a lo mejor viendo todas estas características de las personas que son propensas, pues sí debe de haber como un avance en el que se empieza a crear. Es como, alguna vez vi una entrevista de Fox, bueno, Michael J. Fox, que dice esto, ¿no? Que él ya tenía, en tales películas, ya tenía temblar, ¿no? Y sin embargo no lo decía o lo trataba de ocultar.
Entonces podríamos aquí asemejarlo con la teoría en la que él ya sabía que estaba como en sus últimas películas, ¿no? Y lo trataba de ocultar también porque se resistía, ahí era su inconsciente contra su consciente, el inconsciente que le decía como que bueno, aquí está tu pretexto, como dice Beth, aquí está como tu salida fácil, pero sin embargo el consciente de no, pues a lo mejor tengo que hacer más dinero, tengo que tener mejores propiedades, tengo que ser más exitoso en sí, y dice que al menos 3 películas de las últimas que hizo, él ya tenía el Parkinson y sin embargo no lo da a conocer, y hasta después es como bastante pues trágico y sorprendente que dice, soy paciente de Parkinson y tengo tantos años, ¿no? Y ya para ese tiempo tenía como 10 con el Parkinson, diagnosticado incluso, entonces él lo ocultaba aún así y aunque ya tenía el pretexto. Sí, además yo creo que hay otras alternativas, por ejemplo, de pronto con las personas que yo llego a trabajar que tienen Parkinson, la terapia ocupacional o el ayudarles a hacer conciencia de su mismo cuerpo les disminuye el avance. Como que cuando tú le haces precisamente conciencia de que su cuerpo lo puede controlar y que no tiene que expresar todo a través del movimiento, empieza a controlarse, a disminuirse. Dice igual que si se puede detectar a tiempo. Sí se puede, bueno, sí se puede detectar, ¿no? Sí, hay biomarcadores, le llaman. Hay exámenes pues ya más avanzados donde pueden detectar incluso si tiene predisposición a padecerlo. Obviamente no por eso lo van a detener desde entonces, pues. Sí, bueno, ya se sabe. Luego Brígido desde Tepic nos manda saludos, también está estudiando la especialidad. Creo que ahorita está en Roma, así que ya es enviado directo de Tepic a Roma. Bueno, sí, ahorita comentábamos que pareciera como si buscaran la fuente de la eterna juventud y tal vez esta es la salida, el Parkinson, el quedarse jóvenes, el estacionarse y detener la muerte, pero también la duda de que se puede o no se puede morir tranquilamente. Para mí sería una serie de miedos, ¿no? Comenzaríamos a lo mejor con un miedo que parece más superficial que nada, en el decir, el miedo al fracaso, ¿no? Y comenzaríamos con eso, pero dentro de esta edad, a lo mejor de que dicen 50 años en adelante, bueno, es como la estadística, empieza el miedo, sí al fracaso, pero ¿sabes por qué es el fracaso? Porque está cercano a la vejez. Y después viene el miedo a la vejez, pero el miedo a la vejez, escudriñando más, ¿por qué tienes a ser viejo, no? Pues no sería a lo mejor por todo esto de éxito y fracaso, sino más allá sería el miedo de que ya estás por morir. Entonces como que un miedo llevaría a otro y a lo mejor serían las etapas de avance del mismo Parkinson, entre que al principio, ¿por qué empieza todo esto, no? Por un miedo de que tu impulsividad ya no puede canalizarse, ya no puedes controlar todo, ya no es a ti al que recurren ni nada por el estilo, y empieza este miedo, ¿no? Pues fracasé, pero después te das cuenta que el fracaso no es por tu a lo mejor capacidad completamente, en este caso de lo que le dedicas a cada acción o demás, sino porque ya estás envejeciendo. Entonces ya ahí viene como que desplazar ese miedo y dices, bueno, ahora ya no tengo que tener miedo al fracaso, sino lo que tengo que tenerle miedo es a que me estoy volviendo viejo. Y después, mientras estás viejo, pues otra etapa de avance sería esto de que, ¿y qué sigue después de que soy viejo? Pues voy a morir. Entonces ahí es como el miedo máximo, y uno de los miedos, ahorita comentamos fuera del aire, pues primarios a fin de cuentas, son como los miedos que siempre ha habido y siempre ha tenido la humanidad, ¿no? La muerte, porque es algo incierto. Entonces aquí... Pero fíjate, es un miedo a morir, pero a un morir en el olvido, pues digamos así, sin el éxito, sin... El reconocimiento. Como James Dean, de que se murió joven y que, bueno, como decía él. Bueno, no decía él, sí decía él, no me acuerdo de que muere joven y deja un cadáver, no me acuerdo cómo. Como ese famoso club de los 27, ¿no? Exactamente. Los 27, sí. Entonces, digamos, ese sería como Pedro Infante igual también, de que no se conocen viejos y son eternos jóvenes, pero primero tienen que morir para hacer eso, pero es el querer no morir, pero y el no morir en el olvido, pues, o todo demacrado, todo, bueno, todo así, ustedes me entienden, pues. Otra batalla inconsciente. Exactamente, ¿no? Estas personas no lograron morir, no logran inmortalizarse, y sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer su inconsciente? Si era el que quería morir de alguna manera, pues hace esto, ¿no? El Parkinson. Porque también el vivir la vida así como tan riesgosa, como el caso que decían de la persona que se iba con todas las amantes, a fin de cuentas es para poderse morir ahí, morir en plenitud, ¿no? Y no lo consigue, pues entonces también es el no poder terminar, por decirlo así, bien toda esa impulsividad, todos esos riesgos, y morir en el riesgo, ¿no? Como morir en el teatro, pues que es el sueño de todo actor. Entonces aquí también el sueño de todo este tipo de personas es morir joven y con éxito, ¿no? También podría parecer que para trascender hacen de su cuerpo una estatua propia,
porque tienen rigidez, otra vez la cara en máscara, que también pudiera parecer como de estatua de cera. Son personas que de pronto empiezan a tener la cara muy grasosa también, aunque también empiezan a babear y otras cosas, pero sobre todo esta cara muy característica. ¿Grasosa? Como adolescente. Sí, como adolescente precisamente. Y te estuvieran embalsamando, ¿no? También. Pues también, exacto, también. Bueno, mencionaron un poquito ahorita el caso que lo hicimos fuera del aire, de persona y sus amantes, así en general, para que el público también, y tomarlo un poco, ¿no? En cuenta. Pues es un hombre que de pronto deja a su familia y tiene distintas parejas, ¿no? Tiene varios hijos, obviamente, de diferentes mujeres, todos. Curiosamente llega a una etapa en la que comienza a tener problemas de Parkinson, pero era un hombre muy independiente y llega al grado en que busca justamente hacer este balance o subsanar todo lo que dejó mal hecho con los hijos, sobre todo, ¿no? Y pide inclusive disculpas, pero regresa hasta la casa de la madre, ¿no? Donde la madre comienza a atenderlo como un hijo, como un joven, como un adolescente, justamente. Le vuelve a dar de comer, le lavan su ropa, él tiene su problema del Parkinson, pero es nuevamente acogido, cuando antes se mantuvo años sin tener presencia, ¿no? Y pareciera así que hay este temor a la muerte, porque de pronto te imaginas una persona que es muy activa, que anda del tingo al tango, y decir, por ejemplo, si tengo muchas parejas, no puedo ya no puedo tener las relaciones que tenía antes con las parejas, porque ya mi cuerpo no funciona, ya no responde, y decía el doc, bueno, pues regreso a casa, igual que comentaba Tavo, y ahí no me van a pedir nada en cuestión sexual, ¿no? Al contrario, va a ser como esta acogida y me libero automáticamente de esa necesidad. Bueno, ahorita en la interpretación, un poquito fuera del aire, decíamos esto, ¿no? Bueno, aquí otra vez se ve el caso de una persona que es bastante meticulosa, en la que controla todo, ¿no? Es independiente, a lo mejor desde una edad muy joven y no hay problema, nunca ha tenido este paro en el que digan, bueno, no puede realizar esto por esto, ¿no? Él sale de casa y a lo mejor forma su familia y luego no le basta con su familia y tiene más parejas, y es muy sabido a lo mejor, o se ve mucho que hay personas de este tipo, de repente caen enfermas, no solo de Parkinson, de otras cosas, y ahí es cuando buscan a la familia, ¿no? Pareciera una regresión así a muy simple vista, en decir, pues viene este arrepentimiento y pues como se saben cerca de la muerte, pues van con la familia, pero a un nivel más profundo pues es lo que pasa, que dices, bueno, ¿con quién voy a regresar? Con quien no me esté exigiendo lo que le estoy dando a los demás. Ahorita mencionábamos, y también ya lo decía Beth, con las amantes, ¿qué va a pasar, no? A lo mejor va a ser pues un amante, como bien se sabe, a lo mejor dicen, bueno, es por dinero, ¿no? Porque está ahí, pero también el dinero, pues, aunque implica una capacidad motriz para hacer ese dinero, también viene la sexualidad, que implica otra capacidad, ¿no? Entonces, con la familia, ¿qué va a pasar? La familia a lo mejor no va a exigir, obviamente, esta cuestión sexual, también la de la manutención de dinero, si ya lo había tenido un poco alejado, pues a lo mejor es por recoger, a este caso, esta persona y decir, pues, bueno, como que hay que perdonarnos y demás, ya vienen cuestiones morales y así, y sin embargo, en este caso en concreto, vuelve hasta con la madre, o sea, se salta ese periodo en el que volvería con su familia, a lo mejor porque lo rechazan o qué sé yo, y sin embargo va con la madre, y la madre ¿qué te exige? Pues en realidad nada, ¿no? Ahí como que siempre vas a ser el hijo, y siempre como que vas a ser, o vas a tener este cariño, ¿no? Es como de ahí saliste de esa relación simbiótica madre-hijo y la rompiste, te hiciste independiente, pues vuelves, ¿no? A lo seguro, a lo que, así como cuando dicen, pasa un trauma, una violación o qué sé yo, un accidente y te los encuentras en posición fetal, ¿no? Porque hay como que vuelven hasta lo más seguro. En este caso vuelve con la madre porque era la que no le exigía nada, y al contrario es la que lo va a estar proveyendo de diferentes cuestiones, y aquí lo que decía, pues vida de soltero otra vez, ¿no? No le va a importar, incluso va a aparecer, pues otro periodo en el que los niños se enferman, ¿no? Muchas veces durante la niñez, pues qué mejor para la madre, ¿no? Tener al niño enfermo, al niño que tiene que estar cuidando. Todos ganan. Exacto. O así pareciera. También viene un caso aquí de Chiosa, de un hombre que tiene 54 años y que se llama Aaron. Ellos vivían en Colombia, vive con su esposa que se llama Raquel, y durante 10 años le empieza a ir muy mal económicamente. Tiene una rosticería y empieza a fallar la rosticería, él se da cuenta de que ya no puede funcionar como antes, y la esposa le tiene que tener 2 trabajos, y entonces él es el que se encarga del hogar, pero siente como
como cierta incapacidad o impotencia porque no puede realizar ni siquiera esas acciones. Se cambian de lugar, se van a vivir a Caracas y ahí ponen otros negocios. Él envidiaba un poco a su hermano porque había estudiado en Harvard y era profesor, y decía que él quería sobresalir tanto como su hermano, pero que lo de él eran los negocios. Entonces durante muchos años estuvo arriesgando con negocios que de pronto funcionaban pero luego se caían. Conforme van avanzando los años, llega a los 64 años y la esposa tiene la idea de abrir otro negocio, pero esta vez ya en Argentina. Y él está muy angustiado porque dice que cómo se va a arriesgar siendo que ya tal vez es la última inversión que puede hacer, que ya es lo último que le queda de dinero. También dice que a su padre le faltaba nervio para los negocios. Hace un poquito de menciones que tuvieran que ver algo con neurología. También dice que tendría que haberse puesto más firme para que su esposa no arriesgara el dinero. Aquí haciendo como una analogía con la rigidez muscular, ¿no? Pero en este caso quería ser más firme y como no lo pudo ser pues con su esposa, lo hizo en su cuerpo. Dice que no soportaba el calor, que eso no funcionaba y que tenía que hacerse ver esos temblores del miedo, que tenía que arriesgar su dinero. Es un paciente también que trata de detener el tiempo, como ya habíamos mencionado, y que se da cuenta de que tal vez es la última oportunidad que tiene para sobresalir, que durante toda su vida no pudo trascender porque esperaba lograr algo de un solo intento. En el caso de su hermano se esfuerza y se pone a estudiar, con el tiempo es maestro de Harvard, y él por su lado espera que con una sola jugada, como si fuera una apuesta, haciendo un poquito alusión, me acuerdo del cuentamonedas, de este movimiento que tienen con las manos, como si de un volado fuera a ganar todo y de repente se fuera a ser famoso, o fuera a trascender, o fuera a dejar un legado. Bueno, Wendy nos manda saludos. ¿Qué haces allá, Wendy, en vez de que estés aquí? Tiene vergüenza. Bien, Muy buen tema, muy buen equipo. O sea, a ver Gracias. si ya para la otra, Faltas. Imagina si estuvieras. Más mejor todavía. Dice Dubiges, saludos a todos los integrantes del programa. Un saludo, Dubiges. Saludos. Gracias por seguir escuchando. Aquí ahorita también a mí lo que me hace ilusión es no solo el contamonedas, sino a esta referencia que decíamos, el abismo entre el éxito y el fracaso, y en el que no consideran la obra, sino la acción, ¿no? La acción en la que triunfaron. Entonces aquí esta persona pues como que no quiere hacer todo ese camino en el que obviamente tienes que estudiar, obviamente tienes que empezar, no sé, a dar clases y demás, hasta que seas un renombrado maestro, ¿no? En el caso de lo que era la envidia por su hermano, de decir, bueno, es que mi hermano estudió en Harvard y es un maestro muy reconocido, yo quisiera ser él, pero él lo quiere hacer como a la manera resumida, ¿no? Y entonces como que eso es imposible de alguna manera. Es como muy extraño el caso al que le vaya a suceder así. Entonces olvida como todo este camino y toda la obra que tienes que realizar para llegar al punto en el que puedas decir o fracasé o tuve éxito, ¿no? Pero sin embargo no considera la obra. Pero me llama la atención, por ejemplo, comparándolo con Juan Pablo II, que es un hombre que dejó huella, que sabemos que era exitoso, reconocido a nivel mundial, y que realmente dudo mucho que él no se sintiera exitoso o que no notara el impacto que causaba en las masas, ¿no? Porque definitivamente es un hombre que rompe paradigmas y se va más allá de lo que era la iglesia anterior a él. Entonces, aquí me llama mucho la atención qué es lo que le sucede a él. ¿Dónde está esta necesidad de éxito? ¿O en realidad será que lo de él es más una necesidad ya de retiro? Pudieran ser las dos, aunque tendríamos que saber que el éxito, normalmente, ¿quién es el que te lo dicta? Pues el ajeno, ¿no? El otro, la sociedad. Es hasta después que tú puedes decir, soy exitoso. Entonces, aunque uno considere tal o tal persona es exitosa, yo a lo mejor aquí digo, no, pues ustedes tres me parecen unas personas exitosas, ¿no? Por esto y por esto. Y pues sí, dicen gracias y yo digo de nada. No, pero más allá de eso, viene la exigencia personal, ¿no?
Yo les puedo decir, ustedes son exitosos, y sin embargo ustedes dicen, pues sí, pero ¿sabes que quisiera hacer esto y esto? Pues sí, pero también quisiera indagar en este campo, ¿no? Pues sí, pero me falta hacer esto. Entonces cada uno tiene una exigencia que va más allá. ¿Y quién es el primero que te va a decir que eres exitoso? El otro. Y a lo mejor pasa el caso contrario, en el que tú digas, yo soy exitoso, y sin embargo nadie te lo reconoce. Entonces aquí podríamos especular que en Juan Pablo II nosotros lo consideramos una persona a lo mejor fenomenal, ¿no? Independientemente de la religión, pues claro, es un antes y después, y un papa carismático y demás. Viene esta transición y a lo mejor, o sí, el retiro o su exigencia personal, ¿qué más quería hacer? Porque él, a diferencia a lo mejor de este papa que acaba de renunciar y demás, pues él se queda ahí y decir hasta que muera, ¿no? Y sale a dar misas aun cuando casi no puede, y habla lo más que a las personas que estén ahí y demás, como todavía renunciando, ¿no? Y todavía tengo algo que dar. Entonces, ¿cuál era su exigencia? Pues eso no lo vamos a saber, pero también viene la necesidad de retiro. Entonces, otra vez viene este consciente, inconsciente. A lo mejor la parte que dice, tengo mucho que dar y todavía me falta por hacer, y la parte inconsciente que le dice, ya estuvo, ¿no? Porque también es el que, digamos, cuando tú disfrutas una actividad, pues y no la quieres dejar, pues aunque la quieras, pues ya no puedes, ¿no? Pero aunque te guste, o te haya gustado, te sientas bien, pero la tienes que dejar tarde que temprano, y eso también es lo difícil de aceptar, ¿no? Venía por ahí en el ejemplo de Choza el soldado, ¿no? Aquí Domingo yo creo que sabe más todavía de eso, pero viene el soldado o el deportista, ¿no? ¿Qué pasa cuando dice el soldado lleva horas esperando que comience la batalla, horas por eso que se preparó, que le empiece el ataque y demás, y sin embargo es un, qué sé yo, marín o nada más un soldado de infantería que tiene que estar parado esperando que comience la batalla? ¿Y qué pasa que al pasarle las horas, valga la redundancia, pues que las piernas empiezan a temblar, el cuerpo empieza a temblar, empieza a flaquear, aunque tienes mucha emoción, por a lo mejor esperaste la batalla porque así entrenaste, ¿no? Toda tu vida, y no llega la batalla y empieza a temblar, ¿no? Y no es por miedo, a lo mejor sí tienes miedo en el fondo, pero es por este desgaste, ¿no? Del cuerpo, el que te dice, pues ya, como que ya estuvo de hacer esta actividad. Pasa lo mismo en el deportista, haces mucho ejercicio y te empiezan a temblar los brazos o las piernas porque tu cuerpo te dice, ya detente. Wendy nos dice, aunque comete un lapsus, pero está bien. Dice, soy unos lindos. Muy bien, Nosotros también. Bueno, entendemos lo que quisiste decir. Nadie se salva aquí. Lapsus. Bueno, ya vieron que es un lapsus para la gente que no sabía. Lapsus normal. Ahí está Wendy ayudando siempre a la causa. Un lapsus es un lapsus normal. No, sigan dejando sus comentarios. Se me ocurrió ahorita que pudiera pasar como que se cansa de esperar ese momento de la batalla final, ¿no? O ese momento de atacar, de correr, de hacer esa última acción que lo haga trascender. Pero como pasa tanto tiempo, o espera tal vez que pase algo diferente a lo que ya ha hecho, y se cansa de esperar esa cosa nueva, o ese nuevo reto que lo iba a hacer como triunfar. Pues sí, suena lógico, ¿no? Porque está esperando el éxito al final de cuentas. Expectativa, ¿no? Exacto. La expectativa. Expectativa versus realidad. También decía que el deportista, cuando de repente se lesiona, es porque se aferra a seguir en el juego, que tal vez ya no puede su cuerpo, pero él se aferra porque quiere ganar y quiere trascender. Y entonces este aferrarse es como si el músculo se hiciera como fierro, o sea, aferrarse en dos sentidos. Me surge de pronto esta inquietud de cuando tú estás en una situación como de peligro o que te estimula demasiado y sientes esta ansiedad o esta fluir de adrenalina, de pronto sientes hasta temblor, ¿no? Porque es tanto el impacto de la adrenalina que tu cuerpo vibra. Entonces, no sé, me da la impresión como decir, bueno, lo registró de tal manera, esa emoción, que pareciera que el cuerpo regresa o se va hacia allá, ¿no? Porque quizás en ese momento también causó disfrute, cuando se da el Parkinson, pues sabemos que no, hay otras situaciones, pero pudiera ser este registro, ¿no? De disfrute en la vibración. ¿Y qué pasa? Que a la larga, pues el cuerpo va a quedar vibrando. Como si recordara las viejas emociones. Así es. Sí, cierto. Claro, cómo no. Okay. Bueno, Wendy ahí nos manda sus ojitos. Que no, ¿quién se equivocó? Yo me equivoqué, no, nadie se equivocó. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿O nos vamos a pausa y luego venimos y nos despedimos? O pues
podríamos concluir un poco el tema, ¿no? Sí, bueno, vamos a recordar nuevamente que no cualquier persona le va a dar, no porque empiecen a dudar o porque sean impulsivos les va a dar Parkinson. No, y si no son buenas preguntas a hacerse Eso es uno un mismo, castigo del diablo. ¿a qué le tienes miedo, no? ¿Qué tal? Por impulsivos. Bueno, más allá del castigo celestial o No, demoníaco, infernal, es que uno no sabe, viene esto de preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿A qué le estás temiendo? Y un tanto más allá de una vez que detectes tus temores, pues disfrutar lo que estás haciendo, porque aquí yo retomaría esto, o lo dejaría como moraleja prácticamente, el decir, bueno, a fin de cuentas estás haciendo la obra y todavía no sabes cuándo vas a ser exitoso, cuándo vas a fracasar, y otra vez poniendo si va a ser alguien más el que lo dicte, pues al menos disfruta lo que estás haciendo, ya veremos cómo lo captas, ¿no? Y haciendo mención a este registro que dice Beth, pues siempre va a ser difícil, ¿no? Considerarnos exitosos o fracasados, y sin embargo pues ya lo descubriremos, ¿no? Al pasar de los años, o quién sabe, ya lo diga algún libro o alguien que haga referencia, y como decía un escritor, que se muere 2 veces, ¿no? Que se muere cuando es la muerte física y cuando se muere la última persona que te recuerda. Entonces, claro, pues eso ya queda para los demás. Y además a lo mejor añadirle esa moraleja a esta parte, ¿no? Realmente el éxito lo tienes tú mismo. Entonces, si tú te consideras exitoso, lo que el otro te retroalimente o te atribuya ya es un extra, ¿no? No vas a temblar. Exacto. También otra cosa, ¿qué estás haciendo para trascender? Eso es importante. Sí. Si quieren trascender, si no, pues igual vayan al fútbol todos los domingos. Disfruten, ¿no? Se la pasan bien. Bueno, sería importante ahorita dar datos otra vez de este curso, que sí, fin de cuentas lo que estamos llevando es un ciclo de psicosomática, pero previo a este curso que va a impartir domingo, pues quién mejor para hablar de él, de eso, que aquí tenemos al experto. El nombre del curso es El cuerpo y su lenguaje, psicoanálisis, medicina y psicosomática. Comienza el 13 de abril a las 3 de la tarde en las instalaciones de la AMJ. Pueden comunicarse al teléfono 1730-5577 o al celular 33-3129-9107. También pueden buscar en Facebook poniendo al final DEMSI GDL con mayúsculas. DEMSI, DEMPSI GDL. Hay nombres. Esas son las siglas del Departamento de Estudios Médicos Psicoanalíticos, para que no se compliquen tanto. Igual si lo ponen así, yo creo que también aparece. Sí, también aparece. Así, Departamento de Estudios Médicos Psicoanalíticos. Muy bien, pues si no nos vemos hasta el 8 de diciembre, si se van de vacaciones, si no... De diciembre, ok. De diciembre, excelente. si yo sí, hasta diciembre perfecto. y vengo, aquí exacto. ¿Cuál es la bronca? Aquí la felicidad primero. ¿Cómo le gusta estar en el café, maestro? Sí. Ya llegue diciembre, ¿no? Bueno, todavía no, ni modo. Bueno, Ni el 8 modo. de abril. ¿Qué le hacemos? Otra vez que sea Navidad. Bueno, entonces, si ya nos vemos hasta... Bueno, ahorita vamos a ver si venimos, si no venimos, o sea, hay programas especiales. Si no, pues que se la pasen muy bien en sus vacaciones esta semana. Y bueno, pues despídanse, muchachos. Un placer haber estado con ustedes. Pues dejamos pendientes si venimos o no venimos. Igual va a haber café, no se preocupen. Que vuelva. Disfruten sus vacaciones si es que salen, o si no, si se quedan, pues hagan algo productivo.